Lóbulo parietal. Funciones. Integración de la información sensorial, que se encarga de captar estímulos visuales, auditivos, olfativos, tactilares y gustativos. El procesamiento del dolor, que es una de las regiones más involucradas en el procesamiento y la experimentación de este dolor. El desarrollo del razonamiento matemático, que es una de las regiones del cerebro más vinculada a las habilidades matemáticas. Y es que gran parte de todo lo que tiene que ver con la lógica de las operaciones matemáticas nace de las conexiones neuronales de esta región del cerebro. La posibilidad del lenguaje verbal, que no es necesario decir la importancia que tiene el habla, ya no solo en nuestro día a día, sino en el desarrollo intelectual de la especie humana. Y este lenguaje verbal es posible, en parte gracias a la evolución por la que ha pasado el lóbulo parietal, el cual dispone de conexiones neuronales que hacen posible que los humanos seamos el único animal con un lenguaje verbal complejo. También el control de esfínteres tiene una gran implicación en el control de los esfínteres urinarios y los anales, los cuales son unos anillos musculares que, dependiendo de si están abiertos o no, permiten o impiden el paso de la orina desde la vejiga hasta la uretra para la micción. Sus patologías son la lesión de las áreas somatosensoriales primarias del lóbulo parietal. Pueden producir anestesia en el lado opuesto del cuerpo, aunque difícilmente se llega a producir una pérdida total de sensaciones. La lesión de las áreas somestésicas primarias, que procesan la sensación gustativa, que pueden producir pérdida de capacidad para discriminar los sabores, lo que se denomina ageusia. La somatognosia es la incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar las distintas partes del esquema corporal. Este trastorno produce la eliminación, adición o distorsión del esquema corporal, generalmente más ligada a lesiones en el hemisferio izquierdo. Las lesiones de las áreas asociativas del lóbulo parietal provocan diversas modalidades de agnosia. Uno de sus síndromes es el síndrome de heminegligencia, causado por accidentes vasculares que afectan a amplias áreas de la corteza parietal y se caracteriza por el fracaso en prestar atención a los estímulos visuales, auditivos o tactilares situados en el lado opuesto a la lesión, sin que dicha dificultad pueda atribuirse a una déficit sensorial ni motor primario. Aunque puede existir heminegligencia causada por lesiones parietales de los dos hemisferios, sin embargo, el trastorno es más grave que causan las lesiones del lóbulo parietal derecho, ya que este tiene una mayor importancia en el control atencional que el lóbulo parietal izquierdo. Otro es las apraxias, que es el principal responsable de la actividad práctica, ya que proporciona los mapas sensoriales que facilitan la ejecución de movimientos. Por esta razón, la lesión de sus áreas asociativas pueden impedir la adecuada programación sensorial de los movimientos, produciendo distintas modalidades de apraxia. Lóbulo occipital. Funciones. El mapeo visual general, que ayuda al razonamiento espacial y la memoria visual. El lóbulo occipital estimula la memoria y el almacenamiento de recuerdos visuales, ya que visualizar imágenes nos hace acceder a recuerdos que tenemos almacenados. La determinación de las propiedades de los colores de los objetos en el campo visual. También la evaluación de la distancia, el tamaño y la profundidad. La identificación de los estímulos visuales, en particular los rostros y objetos familiares. Captar el movimiento, puesto que el lóbulo occipital también es el que permite que incluso cuando algo está ligeramente fuera de nuestro campo visual, reaccionemos cuando algo se mueve. La transmisión de la información visual a otras regiones del cerebro, de manera que los lóbulos cerebrales puedan codificar los recuerdos, asignar un significado, respuestas lingüísticas y de este modo responder continuamente a la información del mundo que nos rodea. También recibir datos visuales primarios procedentes de los sensores de percepción en la retina de los ojos. Una de sus patologías son los escotoma, que se caracteriza por la pérdida total de visión
en la zona correspondiente al campo contralateral de ambos ojos. Tras lesiones en la corteza visual primaria, que generalmente son la consecuencia de accidentes vasculares agudos. También la ceguera cortical, se produce una hemianopsia homónima contralateral. La ceguera completa es consecuencia de la destrucción total de las áreas visuales primarias situadas en torno a la cisura calcarina, o más frecuentemente por lesiones de las radiaciones ópticas. Otra patología son las agnosias visuales, que es la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista sin que exista déficit sensorial que lo justifique. Suelen estar causadas por accidentes vasculares o traumáticos. La última son las alucinaciones visuales, que se producen en el hemicampo contralateral al lugar de la lesión en el área 17 y consisten en la visión de destellos, figuras geométricas, elementos o puntos. Las alucinaciones visuales también pueden estar asociadas a crisis epilépticas originadas en los lóbulos occipitales, produciéndose ilusiones visuales en las que la forma de los objetos aparece distorsionada. Cuando alguna área visual del occipital o de la corteza cerebral se lesiona o se ve afectada por algún tipo de enfermedad o traumatismo, se pueden encontrar frecuentemente síntomas y signos neurológicos asociados con las funciones de estas áreas en particular. Las personas pueden presentar alucinaciones, confusiones, dificultad para identificar las formas, caras conocidas, colores y movimientos, déficits en los problemas del habla, en la habilidad matemática, en la escritura, e incluso pueden tener movimientos involuntarios de los ojos. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal está situado en el polo anterior del cerebro, siendo el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las funciones cognitivas superiores. Comprende todo el territorio situado por delante de la cisura central, y sus límites están definidos por las cisuras centrales y laterales junto a sus respectivas prolongaciones. En la especie humana, el lóbulo frontal constituye la tercera parte del total del cerebro, mientras que en los chimpancés supone el 17% y en los perros el 7%. Se divide en dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal, que ocupan respectivamente la mitad posterior y la mitad anterior de su superficie, atendiendo a la estructura histológica de la capa y del córtex. Se divide en corteza agranular, que corresponde a la corteza motora, y corteza granular, que corresponde a la corteza prefrontal. El lóbulo frontal en la zona del cerebro es el más grande de los 4 lóbulos del cerebro humano y está situado en el frente del surco central. Se encuentra en el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral. En las áreas del mapa de Brodmann está situado en el área 4, que corresponde a la circunvolución precentral o área motora primaria, al área 6, que es el área motora premotora o complementaria, y al área 8, que es el anterior a la corteza premotora. Las funciones de este se encarga de las funciones cognitivas, manejando el control de la actividad y el movimiento voluntario. La patología del lóbulo frontal revela los desórdenes clínicos debido a dañar la región. Las áreas específicas que pueden ser afectadas incluyen polos frontales, el cingulante anterior, la corteza prefrontal, lateral y la corteza orbitofrontal. Los trastornos que sufren son dificultad para mantener la información disponible para su procesamiento, reducción en la fluidez del habla, apatía y falta de emociones, interés y preocupación. Lóbulo temporal.
El lóbulo temporal comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura de Silvo y su prolongación, limitando con el lóbulo occipital y parietal por su zona posterior. Según su procedencia histológica más o menos reciente, se divide en neocórtex y paleocórtex. La superficie interna o paleocórtex tiene una procedencia filogenética más primitiva y está constituida por tres capas que forman las siguientes áreas: circunvolución fusiforme, circunvolución parahipocámpica, uncus, hipocampo y amígdala. En la cara inferior o basal de cada lóbulo temporal, la distribución histológica es doble, neocortical y paleocortical, localizándose la circunvolución fusiforme y parte de las circunvoluciones temporales, hipocámpicas y del uncus. El lóbulo en la zona del cerebro comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura y de Silvo. En las áreas del mapa de Brodmann es el área 41 y 42 plano temporal, 22 circunvolución temporal media, área 21, 37 y 38 y circunvolución temporal inferior, área 20 y 37. Las funciones que tiene es que abarca la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla y el procesamiento de información de audio y memoria auditiva. La patología de este lóbulo temporal dominante va a originar defectos visuoespeciales y trastornos de memoria, especialmente en cuanto a material verbal. Los síndromes o trastornos del lóbulo temporal son efectos similares a la epilepsia y el síndrome de Guber-Buri, conducta pasiva, hiperoralidad, hipermetamorfósica,